Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Orozco y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la percepción, la memoria, la motivación, el pensamiento, la inteligencia y el lenguaje. Esperando que sea de tu agrado este video acerca de estos temas tan importantes como los acabo de mencionar. Eh, La percepción, el aprendizaje, la memoria, la motivación, el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia son nuestros tópicos. La percepción es un proceso fluido por el aprendizaje, la memoria y relacionado con el pensamiento. Las experiencias previas de las personas influyen de manera determinante sobre la forma en la que perciben los estímulos de su entorno. También es importante hablar lo que es un estímulo. Y un estímulo es cualquier cambio que es capaz de producir una respuesta por parte del organismo. Y que son las sensaciones, que son respuestas directas mediante una estimulación de los órganos sensoriales. Entonces podemos decir que la sensación es un proceso mediante el cual los órganos de los sentidos convierten los estímulos en datos elementales, en información que es procesada por el sistema nervioso. Las sensaciones permiten al individuo relacionarse con su entorno y con su mismo cuerpo para generar experiencias. Durante el fenómeno de las sensaciones intervienen el estímulo, como ya lo hemos hablado, interviene un receptor y intervienen los centros nerviosos específicos. En la actualidad, se considera que la sensación es diferente a una percepción desde el punto de vista psicológico, y entre sus diferencias están que las sensaciones son exclusivas a la excitación de cualquier receptor corporal al recibir una estimulación, mientras que percibir trata de identificar en qué consistió esa estimulación y qué significa. Otra diferencia sería que la sensación requiere un proceso físico-químico de un sistema nervioso, entre otros. En cambio, la percepción interviene la experiencia y el aprendizaje. Y como tercera diferencia, pudiéramos decir que la sensación se captan los estímulos y en la percepción son interpretados. Pudiéramos decir también que se producen unos mecanismos de la percepción, y esto es la evocación, y se refiere a que podemos percibir mediante la influencia de la memoria, por ejemplo, cuando se cree ver sombras o escuchar ruidos extraños. Estamos evocando. También está la rectificación. Las sensaciones que llegan a nuestra mente pueden ser modificadas, como por ejemplo, cuando presupones que hay algo más. O sea, estás presuponiendo que hay algo más y entonces estás rectificando. Y la tercera es la organización. Y la organización se desempeña o quiere decir que al recibir estímulos damos una organización con base a aprendizajes anteriores. Ahora vamos a hablar del aprendizaje. Y en el aprendizaje intervienen todas las facultades humanas, las sensaciones, la percepción, la atención de la memoria, la conciencia, la inteligencia, la voluntad, la imaginación. El aprendizaje, además de situaciones importantes, también se da en cada momento que interactuamos con nuestro ambiente. Y se puede decir que es un proceso por el cual alguien
debido a su propia actividad o práctica, llega a modificar su conducta. Los tipos de aprendizaje son por recepción, que está la repetición, y esto consiste en repetir mental, verbal o motrizmente algo que pasa y es retenido en la memoria. Por ejemplo, nosotros los estudiantes, la mayoría de las veces aprendemos por repetición. Está por asociación, que consiste en adquirir conocimientos que hemos asociado en tiempo y en espacio. Por ejemplo, piensa que viene algo a tu mente cuando pasas por un Arturo. ¿Qué es lo que piensas? A lo mejor asocias esa imagen de Arturo con algún examen que tuviste o algún ejemplo que dio el profesor. Entonces, así hacemos o tenemos ese tipo de aprendizaje que es la asociación. Está la tercera, que es el condicionamiento clásico. Y aquí corresponde al modelo de estímulo-respuesta. Este tipo de aprendizaje es el que implica respuestas automáticas o reflejos. Está el otro tipo de condicionamiento operante, que significa que cuando un estímulo reforzado se asocia con una respuesta, provoca que esta última se prenda, es decir, la respuesta. En los experimentos, por ejemplo, con las ratas que hacen los científicos o que hicieron en el pasado los científicos, se pudo ver que, por ejemplo, una de las ratas aprendió a mover la palanca de su jaula cuando ella tenía hambre. Entonces, se utilizó el condicionamiento operante. También está el aprendizaje significativo y se encuentra en el marco de la psicología constructivista. Y para esto el individuo necesita tener un condicionamiento o un conocimiento, previo, el cual va a ir sumando información. Ese es el aprendizaje significativo. También tenemos los aprendizajes por descubrimiento. Y está nuevamente el por asociación, que ya lo dijimos, y es, por ejemplo, cuando vemos un letrero que nos evoca algo, asociamos imágenes con un tipo de aprendizaje. Está también el de ensayo y error, y es cuando una persona comete un error mientras está aprendiendo, su memoria mejora para obtener una respuesta correcta. Entonces, en muchas ocasiones nosotros por ensayo y error vamos aprendiendo. Por ejemplo, pudiera decirles en una actividad o en un aprendizaje, por ejemplo, por ensayo se realizó algún examen o se realizó alguna evaluación y el profesor la calificó, pero no tuviste una buena nota. Bueno, ya tú sabes que para la próxima, ese ensayo que te produjo un error te va a llevar a la victoria en los próximos. ¿Por qué? Porque el profesor te colocó cuáles eran las observaciones para que no volvieras a cometer ese error y entonces en los próximos puedes tener un máximo puntaje de eso. Está el condicionamiento operante, que también lo dijimos anteriormente, que este tipo se da en los experimentos, por ejemplo, con las ratas, cuando ella aprendió a mover la palanca cuando tenía hambre. Está el significativo, que ya también lo dijimos, y que se basa en el marco de la psicología constructivista. Está también el de imitación, y es conocido como el aprendizaje vicario, es decir, que está basado en una situación social en el que al menos hay dos participantes. Uno es el modelo que realiza la conducta, es el sujeto que realiza la observación de dicha conducta
y esta observación es determinante para su aprendizaje. Ese es el de imitación. Y está el aprendizaje cognoscitivo, donde el individuo es capaz de generar conocimiento, es decir, capacidades humanas que permiten el desarrollo del conocimiento. Están también las condiciones ambientales, y estas son de acuerdo al tipo de material que se desea aprender, de acuerdo a la repetición y de acuerdo a la condición de práctica. Se produce también ese tipo de aprendizaje. Como tercer punto, también tenemos la memoria. Y en la memoria se produce por fases. ¿Pero qué es la memoria? Es la función psíquica que consiste en fijar, conservar y reproducir, además de conocer y canalizar estados de conciencia adquiridos anteriormente. Y tiene varias fases. Está la parte de la fijación, está la parte de la codificación, está la parte de la conservación, la evocación, la localización y el reconocimiento. La fijación consiste en contenidos captados mediante sensaciones, sentimientos y pensamientos, y los aprendizajes son guardados y fijados en la mente. En la codificación, esta parte de la etapa de la fijación, que consiste en el inicio, en el caso de las sensaciones, con respecto a sensaciones internas, que son a través de sentimientos e imágenes, y está en los contenidos y recuerdos. También está en la conservación. Ya codificados, los recuerdos se almacenan en una biblioteca, pasando a ser esta la definitiva en el subconsciente, en el inconsciente de la persona. Está la evocación, que los recuerdos permanecen en la memoria durante un tiempo definido. En la parte de la localización implica la evocación de ese recuerdo, o sea, uno lo evoca. Y el reconocimiento, después de la evocación, los recuerdos deben ser reconocidos como tales, como recuerdos. También están los tipos de memoria. De acuerdo a la duración, se pueden clasificar en la memoria a corto plazo, que se da cuando se establecen pautas en los recuerdos. Y está la memoria a largo plazo, que una vez esos recuerdos se establecen en la memoria, son transferidos a la memoria de largo plazo. Y está el otro tipo, que es por contenido, y aquí están las imágenes sucesivas, que consiste en la persistencia de las sensaciones en los órganos receptores a una imagen. Están las imágenes gráficas, como por ejemplo la memoria fotográfica. Están las imágenes de representación, que es la memoria semántica. Está la memoria discursiva, donde se almacenan las representaciones y las formas en que fueron ocurridas. Está también la memoria emocional, que almacena experiencias junto con sensaciones físicas. Y por último está la memoria motriz, que es la memoria de procedimiento y permite recordar movimientos. Además de eso, también hablamos de la motivación y entendemos que un motivo es una necesidad o deseo específico que activa el organismo y dirige la conducta hacia una meta. Cuando un estímulo induce a una conducta dirigida a una meta, decimos que esa persona se siente motivada. Como vemos aquí en la imagen, los chicos llegaron a una meta y entonces están contentos. Es importante también aquí recordar la pirámide de Maslow, que evoca en el piso de abajo las necesidades, después va subiendo la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. La emoción en particular se refiere a la experiencia de sentimientos, como el temor, la alegría, la sorpresa, el enojo. Las emociones también influyen en la conducta, pero es más difícil predecir el tipo de conducta a la que va a dar una emoción particular. Por ejemplo, si una persona está hambrienta, podemos estar seguros
que ella buscará comida. Pero si al mismo tiempo experimenta una sensación de alegría o de sorpresa, no podemos saber con certeza cómo actuará. Los motivos y las sensaciones nos empujan a aprender cierto tipo de acción, desde actos tan drásticos como los agresivos, hasta movernos o mover los dedos sobre una mesa cuando estamos nerviosos. La motivación y la emoción pueden producir conductas diferentes en personas distintas. Es posible que la ambición motive a una persona para asistir a una escuela, por ejemplo, de leyes, y otra a reunirse con una banda delictiva. En la gráfica que tenemos del lado izquierdo podemos ver a una persona que está realizando varios tipos de emociones. En la primera podemos ver que él está neutral. Después en la segunda pudiéramos decir que él siente repugnancia. La tercera él siente sorpresa. La otra él siente temor. La otra él siente enojo. Y en la última siente tristeza. También aquí está implícito el instinto, que es una conducta innata, inflexible, dirigida a una meta y que se caracteriza o que es característica de toda una especie. También podemos aquí hablar del pensamiento. En los estudios del pensamiento se vincula que los filósofos brillantes, quienes han dedicado la comprensión de este fenómeno, entre ellos está John Watson, que lo vimos mucho tiempo atrás cuando estábamos haciendo la línea de tiempo. Watson representó que el pensamiento, para él, no se podía medir con ningún instrumento para identificar contenidos de cualquier individuo. Pudiéramos decir que pensar es manipular ideas, cambiarlas, producirlas, restringirlas, complementarlas, a realizar con ellas cualquier tipo de proceso. Los tipos de pensamiento los tenemos aquí, que son el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Cuando hablamos del pensamiento divergente es porque explora alternativas distintas, tratando de acumular posibilidades diferentes. Por ejemplo, ¿cuántos usos se le puede dar a una moneda? Y cuando hablamos del pensamiento convergente, busca coincidencias entre objetos. Por ejemplo, ¿qué tipo de pensamiento es la respuesta a preguntas como ¿en qué se parecen los animales mamíferos? Y se producen de dos modalidades, que está el pensamiento lógico racional y cubre el lado izquierdo del cerebro, y está el pensamiento intuitivo, que cubre el lado derecho del cerebro. Podemos decir así también que existe una relación estrecha entre el pensamiento y el lenguaje, y también existe una relación estrecha entre el pensamiento y las emociones. Los psicólogos han llegado a la conclusión que cualquier pensamiento va acompañado de un estado emocional. Por ejemplo, piensa en un momento en que tienes la certeza de que has aprobado todas las materias del primer trimestre de psicología y ya sabes que podrás inscribir el próximo segundo trimestre y continúas avanzando en los estudios. Al pensar eso, experimentas emociones como de alegría, risa, felicidad. Entonces podemos decir que el lenguaje, como dice la lámina, se configura como aquella forma que tienen los seres humanos en comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y su decisión permiten experimentar la expresión de la comunicación humana. Vemos la imagen de que todos se están comunicando de manera distinta. Ahora vamos a hablar de la inteligencia. Y la inteligencia, según esta lámina, es la capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar y formar abstractos, comprender ideas, aprender con rapidez
y aprender de la experiencia. Podemos decir entonces que la inteligencia es la capacidad de aprender, razonar, saber resolver problemas. Es decir, es una capacidad cognitiva y el conjunto de sus funciones son la memoria, la asociación y la razón. Existen muchos tipos de inteligencia y los psicólogos hoy en día han desarrollado o han dicho de que no se puede dejarle un cliché a una persona de decir cuán inteligente es de acuerdo a resolver o no un problema o una situación. ¿Por qué? Porque los seres humanos todos somos diferentes. Entonces es allí donde los psicólogos encontraron que existen varios tipos de inteligencia, que está la inteligencia lingüística, de esa persona que es muy inteligente o sobresaliente o brillante en la parte de la lectura, en la parte de la expresión. Está la inteligencia musical, este tipo de personas que puede cantar o que nacen con una voz privilegiada o tocan un sinfín de instrumentos musicales. Claro, van ellos educados, pero tienen como que ya esa, esa razón para poder hacerlo. Está también la inteligencia lógica matemática, estas personas brillantes que se dedican a resolver problemas matemáticos, como lo vimos en láminas atrás, que es la parte del cerebro, que está a la izquierda y la derecha. Está la inteligencia corporal y la kinestésica y está la inteligencia interpersonal. Las personas que son brillantes para comunicar, para mover masas. Este tipo de personas. Entonces podemos decir que hay varios tipos de inteligencia y que cada una se va a adecuar a las necesidades o de acuerdo a la personalidad que trae un individuo en su ADN. Ya para terminar, quisiera dejar esta reflexión que desarrollé y elaboré. Y dice de la siguiente manera: cuando aprendes finalmente que el comportamiento de una persona tiene que ver con su propia lucha interna, que consigo aprenderás la compasión. Esto tiene que ver, mucha gente o muchas veces nosotros empezamos a criticar o a juzgar a una persona por su comportamiento, pero no sabemos el por qué actúa de esa manera. Y entonces allí es donde los psicólogos entran para poder desarrollar y poder ayudar a modificar ese tipo de comportamiento que no es el adecuado de esa persona. Muchas gracias por su atención.